Tiene la presentación del pan de masa madre como elemento de distinción generacional. Nada, para comenzar la sesión de la tarde. Gracias, Ani. Voy a poner tiempo. Está apagado. Bueno, prefiero quedarme. A ver, esto lo paso como. ¿Cómo lo paso? Vale, bueno, esto es el resultado de la investigación que hice para el trabajo fin de grado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Entonces, quería empezar por una de las principales conclusiones, que es la que me ha llevado a, pues, al título de la ponencia, que es que el pan de masa madre es un elemento de distinción generacional. Esta conclusión es derivada un poco yo creo que el inicio de todo estudiante cuando aborda una investigación es que empieza con un proyecto demasiado grande y se da cuenta que ese proyecto no cabe dentro de las necesidades de la investigación que tiene que desarrollar. ¿Por qué? Porque yo quería estudiar lo que significaba el pan o qué significados le da de la gente que consume y que hace el pan entre generaciones diferentes en una misma. ¿Vale? Y bueno, me di cuenta que eso me llevaría a estudiar demasiados tipos de panes, demasiados tipos de oradores y que no iba a tener tiempo posible. Entonces al final, bueno, pues me senté en esta otra, que es, bueno, pues hice un estudio histórico sobre el pan, centrándome en un tipo de pan solo, que es el pan de masa madre, que, bueno, siendo muy minoritario el consumo, es muy importante debido a las cargas simbólicas y de significados que la gente que lo hace y la gente que lo consume le dan a este tipo de pan. Bueno, ¿cómo abordé la investigación? Bueno, pues yo me acerqué principalmente a dos obradores de pan de masa madre en Madrid y lo que hice fue ver cada uno de ellos como si fuese pues, una pequeña cultura, ¿vale? Como si fuese pues, una aldea, ¿vale? Donde intervienen diferentes personas. En este caso, pues bueno, fueron los productores del pan y los consumidores. Intervienen o interaccionan dentro de los nuevos espacios, que son los obradores del pan de masa madre, que son espacios que están totalmente rediseñados y reformulados para dar cobijo a la materia que es objeto de estudio, en este caso, que es el pan de masa madre. Y bueno, pues cada uno de ellos, cada persona que interviene, pues va a la vida cotidiana de su relación con el pan, va encargando de significados, de símbolos, con un conjunto de representaciones de un mundo propio de cada uno, ¿vale? Y es así como se originaría el pan de masa madre. Pero bueno, otra forma de verlo sería el pan está en nuestro centro de nuestro universo y alrededor del pan es donde acontecerá todo el resto de acciones, ¿no? A través de las personas pues, que piensan el pan, en este caso sería el primer elemento de investigación, que es quién está pensando el pan. Entonces, cuando uno se acerca a un obrador, yo he trabajado también en un obrador de pan de masa madre hace unos años, hace 5 o 6 años, se da cuenta que hay elementos que los distinguen, ¿no? Que les distinguen unos obradores de otros. Y uno de ellos es que hay como pequeñas bibliotecas, ¿vale? En cada uno. Este es uno de los obradores y los libros que hay sobre pan tienen o le dan una influencia al pan de origen anglosajón, americano, principalmente. El otro obrador, los panes se hacen desde una orientación más francesa, que tiene un gusto por la estética y por los procesos
como muy meticulosos, ¿no? Y los americanos son todo lo contrario. Los americanos saben mucho del producto, pero parece que es como más salvaje, ¿no? La elaboración del pan. Bueno, entonces las personas que piensan el pan, en mi caso, evidentemente son los dueños de los obradores. Y yo me centré principalmente, bueno, pues en estas categorías, por llamarlo de alguna forma, porque tampoco es que sean categorías como tal, sino que, bueno, pues tenemos las influencias, que son las que le hacen ese conocimiento experto de dueño de obrador, que es el que decide cómo se va a hacer el pan. Bueno, cada uno de ellos, además, vienen siempre derivados de otros campos profesionales que no tienen nada que ver con el pan. Muchos de ellos, bueno, por ejemplo, uno era arquitecto y decidió hacerse panadero. Otro era veterinario y también decidió hacerse panadero. Y bueno, y así encontramos muchos de estos cambios. Y bueno, y aquí sí que me quería centrar en uno, que es la magia del proceso. Todos hablan de que hacer pan es mágico, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una fotografía de uno de ellos, porque para hacer mi investigación me he basado en varias entrevistas de fotolicitación y entonces, bueno, pues ahí él parte del trabajo se lo lleva a casa y esto es una masa madre de panettone. Entonces, bueno, aquí vemos, esto es algo técnico, pero la masa en el inicio es una mezcla de harina, agua y ya está. Y un poquito de masa madre. Y al principio llega aquí. Bueno, pues esto, un poquito de calor del cúter, la masa madre crece todo eso e incluso termina rompiendo la tapa del bote y saliendo para afuera de la fuerza que tiene. Entonces, Antonio, que es el dueño del Obrador San Francisco, que es uno de los sitios donde yo estuve, bueno, comentó esto, ¿no? Que es un proceso tan casi mágico como empezar algo tan inerte como harina. Y dice, pues es que es harina, agua, sal y tiempo. Bueno, y preparar una masa madre, hay algo mágico, un poco de miedo a que sucederá. Estos fueron sus inicios, ¿vale? Cuando él empezaba en su propia casa en Valencia, cuando era arquitecto, y tuvo que dejar de ser arquitecto por la caída del boom inmobiliario y dijo, ¿qué hago? ¿No? Entonces él me comentaba esto de que había toda una especie de preocupación por comer mejor, por darle un pan mejor a sus hijos y como, bueno, como empezó a hacer pan mientras no le salía de trabajo y tal, pues al final terminó metiendo la cabeza en este mundo. Después están las personas que hacen el pan, ¿vale? Los panaderos propiamente dicho. Esta es Irache, también del Obrador de San Francisco. Y esto fue una de las noches que yo hice el trabajo de campo allí y no sé si serían, probablemente era a la 1 o las 2 de la mañana. Entonces, bueno, vemos unas peculiaridades de un pan que está hecho por personas que son jóvenes y que también vienen de otras profesiones. Por ejemplo, Irache era técnica higiénico-dental, o lo que se llama así. Tenía un trabajo contrato indefinido, en una clínica, un trabajo cómodo para ella, un horario normal, y un día decide hacerse panadera, ¿no? Entonces, bueno, y esta misma rol lo vemos en muchísimos de los obradores sobre cómo jóvenes que tienen su profesión derivada de algunos estudios, con su titulación académica, algunos universitarios, otras formaciones profesionales, deciden hacerse panaderos y deciden trabajar con ese esfuerzo que supone ser panadero. ¿Y qué tipo de cosas pueden hacer distinguible el trabajo del panadero de hoy en día al pan que existía antes? Bueno, hay gente, sobre todo Antonio me hablaba, por ejemplo, de los hipsters de la zona. El Obrador San Francisco está en el barrio de la Latina.
Es un barrio pues muy, pues eso, hipster, ¿no? Lleno de profesionales que trabajan o como autónomos, creativos, diseñadores, y muchos de ellos, el verles a ellos hacer pan les hace ir a pedirle trabajo. Entonces yo hablaba con Irachi y le digo, ¿y tú por qué dejaste la profesión? Y me decía, dice, porque el pan, es que aunque parezca que hacemos todos los días lo mismo, todos los días es diferente, ¿no? Y luego también hablaba con María de otro obrador, de Brulé, en Caminar Viejo, y me decía, bueno, pues porque me repetía lo de todos los días es diferente, porque la masa madre ningún día es igual. Entonces, cada día tienes que aprender a manejar y tienes que aprender a dialogar con la masa madre para conseguir el producto final que todos los días sí que se parezca, ¿no? Pero entonces se enfrentan a retos diarios, a creatividad y sobre todo también a esfuerzo. Esta foto, por ejemplo, es de María de Brulé. Y ella me hizo, en este caso, por ejemplo, le pedí a María que un día de trabajo suyo pues me lo fotografías. Y se hizo una fotografía de las manos. Y entonces yo en la entrevista le digo, esta foto la podríamos titular las manos de la panadera, ¿no? Y me dice, sí, de la panadera. Y dice, bueno, pues este es mi drama, que nunca he tenido las manos bonitas y ahora nunca las voy a tener, obviamente. Dice, las uñas rajadas, cortas, cortísimas, además lo que tiene trabajar tanto rato con las masas es que el agua te reblandece las uñas y las tienes siempre horribles y se te van quedando como cada vez más horribles. O sea, es una especie de drama, pero luego me dijo, pero es que son unas manos poderosas. Y eso es lo que a mí me gusta. Dice, porque son el resultado de mi trabajo y de hacer feliz a los demás a través del pan. Algo que evidentemente también denota un cambio en el pan de masa madre con respecto a los panes de antes, es que aparte de la libertad esta de elegir en qué quieres trabajar, más que una especie de imposición, porque bueno, he estudiado esto, entonces tengo que trabajar de esto, ¿no? Bueno, pues es que, bueno, pues han podido elegir. Antonio, por ejemplo, de Dorado San Francisco, que ahí está sacando unos panes de molde, me dice que su madre, por ejemplo, ahí, en este texto, se denota que no sentía especial devoción porque su hijo cambiase de profesión y dejase de ser arquitecto, porque cuando era arquitecto iba a hablar con gente importante de los ayuntamientos. Dice gente, claro, dice, a mí me parecía gente horrible, los concejales de urbanismo, por ejemplo, me hablaba de ellos. Dice, a ella no me decía realmente que hubiese cambiado de sector. Y un día en una comida familiar mi tía me dijo, fíjate, panadero, al final vas a tener como el abuelo. Y la madre no le quería hablar de su padre, no le quería hablar de ese periodo de tiempo en el que el padre fue panadero. Porque antes los trabajos de panadero eran pues los de más baja clase, gente que trabajaba de noche, gente que no se relacionaba con otras personas porque por el día dormían. Bueno, pues y hoy en día son gente admirada. Hace poco, por ejemplo, Antonio, la semana pasada puso un mensaje en su Instagram de hemos tenido que subir los precios del pan, porque este año nos ha subido el precio de la harina 5 veces. Entonces, bueno, pues, se me ha ido. Los comentarios que recibió a ese mensaje en su Instagram era no te preocupes, vuestro pan se lo merece. Y bueno, como 100 comentarios, todos positivos de te mereces subir el precio del pan, ¿no? O sea, fijaros, ¿no? Casi la devoción que tienen este tipo de oradores. Bueno, en cuanto a las personas que consumimos el pan, a mí me interesaba sobre todo centrarme en una categoría que Borja dio la pista. Bueno, la comenté una vez y digo, esta se la voy a coger, porque digo, es verdad que en mi trabajo de campo lo he visto, pero no la tenía yo tampoco, a pesar de que es una categoría que está en todo mi TFG sale de una forma o de otra.
aunque yo la trato directamente pues, con las personas que consumen el pan. Porque sí que los que hacen el pan no le dan esa nostalgia a este pan, porque ellos no ven que sea un pan antiguo, un pan de pueblo, un pan del pasado, sino que dicen que es un pan de hoy en día que nunca antes en el pasado ha existido. Y es verdad, o sea, nunca ha habido las harinas que hay hoy en día, ni nada por el estilo. Entonces, pero la gente que lo consume sí que piensan que este pan es un pan del pasado y lo asocian a cuestiones positivas, hasta el punto de que bueno, pues lo introducen en su dieta en todo tipo de formatos y platos. Aquí, por ejemplo, esta foto es de un tupper que ella le hizo con comida a un amigo que estaba enfermo y se lo llevó. Dice, me pareció gracioso metérselo. Dice, y ahora yo me llevo comida a, cuando trabajo fuera o lo que sea, me llevo pan conmigo. De hecho, también se llevan el pan cuando se van de vacaciones. Se llevan una hogaza porque dice, es que nos llevamos la hogaza, donde vayamos de vacaciones lo podemos congelar y tenemos pan durante todas las vacaciones. Incluso también la forma de consumo cambia porque, bueno, como ella comenta, dice, yo me alimento bien desde hace tiempo. Yo soy una persona que tengo una vida muy desordenada, viajar muchísimo, comer cualquier cosa, no comer porque no te da la vida. Y entonces es verdad que cuando estoy en casa de hace 6, 7 o 9 años, sí que me preocupo más por la alimentación. No estoy obsesionada, nada que ver con calorías, con tal, pero sí puedo comprar a granel, comprar a granel. Si puedo comprar productos bio, o sea, yo me dejo dinero en la comida. Y, por último, sí que quería mostrarles unas fotos de los dos obradores, porque es una reconceptualización total del espacio donde se hace el pan. Este es el obrador de San Francisco, donde bueno, pues vemos que la madera, lo industrial, con los suelos de cemento pulido, las columnas vistas, también los techos aquí en esta foto no se ven, pero los techos eran obra pura y dura. El color cálido de la madera pues es un poco una imagen de antaño, o que nosotros asociamos con el antaño, pero es algo totalmente nuevo. Y aparte, como veis, solo hay pan. Y bueno, luego tiene una pequeña vitrinita con otras elaboraciones, ¿vale? Ensalada con focaccias, cosas así, y unos bollos. Pero es que esta es la parte más importante. Esto es desde dentro del obrador hacia la zona de venta. Y si veis, si tú vas pasando por la calle, desde la calle mismo vas a ver el obrador. Esta imagen vas a ver desde la calle, que es el obrador, donde hacen ellos el pan, donde se hornea el pan, ¿veis? Está en esta mesa, que es esta mesa de aquí, es donde ellos le dan forma al pan. Algo que ocurre lo mismo con brûlée, pero brûlée es otro tema. Brûlée es de influencia francesa, y entonces es como si fuese una joyería donde colocan el pan en estas zonas en blanco iluminadas, todas esas zonas. Pero también comparten esta otra visión, donde ellos le dan forma al pan, se ve desde fuera, desde la calle también. Entonces, el pan de antes y el de ahora, evidentemente, no tiene nada que ver. Este es un pan de centeno, que David bien sabe que el pan de centeno era algo de clases populares, de gente que no tenía otra cosa que comer, porque el pan blanco era de la gente pudiente. Esto es una referencia de tesis. Entonces, pero esta otra comentario es de María de Belén. Dice, porque la foto de los panes de centeno era de ella. Dice, yo le pregunto sobre el pan de centeno y me dice, es la seña de identidad del panadero. Si sabes hacer pan de centeno, eres panadero, porque es uno de los panes más complicados que hay para comprender. Hay que comprender que no tiene la misma cantidad de masa madre, por qué no tiene la misma cantidad, por qué va en directo, es decir, que no tiene una fermentación retardada en frío, por qué tiene los escaldados, por qué tiene no sé qué. Entonces hablamos de lo que antes de tener que aprender, o sea, tienes que aprender y tienes que incorporar mucho conocimiento experto antes de poder hablar de esta masa madre. Entonces, cuando controlas como panadero un pan de masa madre de centeno, es que eres panadero. Y no hay... Entonces, bueno, esto me llevaba a hablar un poco de las características generales del pan de masa madre en comparación con otros panes, que no es un solo pan, hay muchísimos tipos de pan. Es un pan pedagógico porque los obradores tienen que enseñar a sus clientes por qué se diferencia de otro tipo de pan.
el que consume pan pertenece a un obrador y no pertenece a otro, o sea, tú siempre vas a comprar en el mismo obrador. ¿Por qué? Porque es que es un pan de autor al final, y tal vez es el primer pan de autor de toda la historia del pan, y tiene 9.000 años de historia. Es un pan sensorial, es un pan nutricional, tiene que alimentar, es un pan saludable por las harinas y las materias primas que utilizan, y es un pan sostenible. Precisamente por el tipo de harina y el tipo de agricultura que hay que hacer de trigo y de otros cereales para poder tenerlo. Y bueno, mi investigación dejó como detalles muy pendientes que, o sea, para poder investigar en el futuro, que es donde yo me gustaría pensar. Que por un lado es que quiero profundizar en la dimensión económica sobre el precio del pan de masa madre y realizando pues, probablemente una biografía económica del pan. ¿Por qué? Porque es un tema piliagudo. Ya termino. Cuando yo hablaba del precio del pan, porque cuando yo estuve trabajando con ellos, el tiempo que estuve pues, haciendo pan con ellos, y amasándolo y formándolo, hablábamos del precio. O yo intentaba sacar el tema del precio y ellos nunca querían hablar del precio. Y de hecho siempre lo decían, esto no es importante. Y a ver, yo creo que tiene su sentido. En el Obrador San Francisco no es importante porque el pan de masa madre cuesta exactamente lo mismo que el pan de gasolinera. Ahora que le van a subir el precio, probablemente no. Pero en otros panes, en otros obradores, el pan de masa madre es hasta un 50 o un 60% más caro que el pan que se puede comprar en cualquier sitio. Pero bueno, ellos, esto no es importante, no te centres en eso, porque tal, porque... Entonces, bueno, yo al final decidí dejarlo de lado porque me parecía que ahí había bastante de interés, sobre todo desde la parte del consumidor. Porque hablándolo con compañeros míos de trabajo que comen pan de gasolinera, y ellos me decían, no, pero es que ese pan es carísimo. Y yo les explicaba, digo de verdad, un pan de gasolinera te cuesta 200 gramos, te cuestan 80 céntimos. El otro pan es un kilo que te cuesta 3,5 € y lo puedes congelar, rebanar, no sé qué, tal. Sí, pero es que no te puedes hacer un bocata. O sea, por ejemplo. Y yo digo, aquí hay, dice, aparte, los que lo compran son unos pijos. También me decían, y unos hippies, y no sé qué, cosas así me decían. Y digo, aquí hay una percepción que habría que estudiar, ¿no? Sobre cómo este pan podría estar dividiendo a la sociedad en dos, ¿no? De los que están comprando un pan de gasolinera porque se creen que los otros pertenecen a una clase diferente a ellos, y los que están recluidos en sus retos hipsters y que solo se dedican a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, también, a la vez, hacer un estudio comparado generacional sobre el consumo de pan en la actualidad, pues con variables de grupos de edad, distribución geográfica, el tipo y forma de consumo, cuándo comen el pan, cuándo lo están introduciendo en su dieta, y luego profundizar en la investigación de la nostalgia como formas diferentes de sentir el pasado y sobre todo de pensar el futuro. Porque también me estoy dando cuenta, y no solamente en el mundo del pan o de la alimentación, sino en la cultura, en la política, en la economía, pues hay muchas personas hablando de que el pasado, o de un pasado que hipotéticamente ha sido mejor, y eso les está llevando a postularse por cuestiones en el presente que podrían cambiar el futuro, y que utilizado políticamente yo creo que puede ser incluso perjudicial. No sé, me estoy pensando en el libro este de Feria, por ejemplo, que ensalza valores familiares de un pasado predictatorial en este país, que a mí me parecen muy perjudiciales y que sin embargo hay mucha gente que piensa que es que esos valores familiares, desde el punto de vista nostálgico, son los que tendríamos que tener presente, ¿no? O al menos aspirar a ellos en un futuro. Y eso también ocurre con el pan, ¿no? Yo creo que pensar que este pan es un producto del pasado que ha venido al presente es estar equivocado, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Y bueno, y luego me hice una pregunta, que si consumir este tipo de pan era una forma de contestar el crecimiento desmesurado del capitalismo, esto con un poco los debates que se están generando hoy en día, a través del consumo consciente y responsable, ¿no? O sea, una forma de tomar las riendas de la alimentación, pues como me decía Noemí, que he comentado antes,
sobre pues, esta cuestión de lo sostenible, lo ecológico, que es medioambientalmente responsable, y porque este pan estás ayudando a un sitio local, que sabes que está comprando las harinas a un señor del campo de no sé qué, y entonces es mejor que comprarle un pan que se hace con harinas refinadas que te están trayendo de Ucrania, no sé, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que son 4 líneas, que pueden ir un poco mezcladas algunas, y que tampoco me van a dar para un TFM, porque son un poco más de TFM, pero yo lo voy a intentar. Así que nada, nunca.